Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es el espacio Actualidad Ciudadana de la fracción del Partido Acción Ciudadana y el día de hoy nos acompaña el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós, con el que vamos a hablar sobre temas relacionados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias a vos, Rebeca, y sobre todo a quienes nos están viendo por la televisión legislativa. Don Marco, el día de mañana, aparentemente en horas de la tarde, se tiene estimada que se instale la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para este último año legislativo. Tal vez podemos iniciar con cuáles son los temas que quedaron pendientes y cuál podría ser la ruta en lo que se refiere a la comisión para el último año en la Asamblea Legislativa. Bueno, primero esta comisión hay que hacer ver que es una de las comisiones que creo que ha generado más productos. Ha sido constante a través del tiempo y no solamente eso, manejando proyectos que han sido bastante complejos. Dentro de esos tenemos que rescatar el proyecto que recién se aprobó, el 19951, el que tenía que ver con la regulación de las actividades no financieras, que fue un proyecto bastante complejo, bastante duro a la hora de verlo aquí en el plenario, y en donde también teníamos una obligación inmensa que era responder a las necesidades de la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que si no lo hubiésemos hecho en el tiempo en el que lo hicimos, hubiéramos quedado en una lista gris. Y el tiempo fue un enemigo, justo al filo fue que se logró la aprobación, y es parte de los productos importantes que hemos sacado. Otro tema que en estos momentos ya está en plenario y que es parte de los productos que hemos obtenido desde la comisión es el de extinción de dominio. Es un tema que en estos momentos podría ser bastante controversial porque existen muchos intereses, como en todo esto, cuando se trata de regular y se trata de generar freno a algunas actividades o por lo menos a la apertura total del comercio sin que haya ningún nivel de regulación, eso pues genera mucha afectación. Y extinción del dominio es uno de los proyectos más complejos que fue visto en esta comisión y que, dicho sea de paso, debemos de seguir tramitando porque se convierte en una necesidad país. Además de eso, tenemos otros proyectos que vamos a hacerle frente en lo que nos resta de este año, dentro de los cuales uno de los más importantes es el que se refiere a la nueva ley de armas, donde ya es necesario que podamos poner con claridad muchos de los términos que se manejan en el presente, y con estos dos proyectos quiero hacer referencia a algo que considero que es relevante que sepa la ciudadanía. En estos momentos existe un sentimiento de inseguridad que es producto justamente del crecimiento del crimen organizado transnacional. Y dentro del juego de poder que tienen estas estructuras del crimen organizado transnacional hay dos pilares importantísimos. Uno, que es el manejo del capital, y el otro, el terror. El manejo del capital estamos tratando de atacarlo con este proyecto que les hablaba de la regulación de las actividades no financieras, que ya se convirtió en ley, y que ahora es preciso que pasemos a extinción del dominio para poder justamente perseguir el capital, que es donde más le duele al crimen organizado. Hasta el momento hemos visualizado nuestra lucha contra el narcotráfico en el narcomenudeo, que es justamente para mí un concepto errado de cómo es que debemos de nosotros atender el tema, en donde hemos perseguido a los más chiquititos. Inclusive hemos perseguido hasta el momento a aquellos que son víctimas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque por su consumo, por su vulnerabilidad, son presa fácil para que todos estos narcocriminales se hagan apoderados prácticamente de sus vidas, en donde hasta se les violan los derechos. Y nosotros todavía seguimos pensando de que si decomisamos en el micromenudeo estamos teniendo aceptable, cuando en realidad tenemos que ir al grande, y el grande hay que captarle ese capital, y por eso se vuelve tan importante extinción del dominio. Pero también hablaba del terror, que es donde viene el otro proyecto de la nueva ley de armas. Ellos sustentan parte de su poder con el terror que generan en el territorio, y este terror lo logran materializar con las armas. Don Marco, ¿podríamos entonces señalar que cambió la forma de delinquir en el país hace unos años a hoy, cuando la gente antes eran personas que robaban
para su propio beneficio, pero no dentro de una organización, y ahora hay organizaciones detrás que son súper poderosas, que son internacionales, que tienen la forma de movilizar, por ejemplo, droga, de movilizar personas, porque también podríamos estar hablando de trata de personas que están involucradas dentro de todos esos procesos de inseguridad a nivel internacional, y que Costa Rica se quedó un poquito atrás con el tema de cómo atacar, cómo hacer frente de lo que conocíamos anteriormente como delitos pequeños, ahora todo lo que hay detrás de esos aparentes delitos pequeños que antes sí se daban. En realidad, si nosotros hacemos un análisis de las estadísticas, digámoslo así, la criminalidad doméstica, lo que era usual antes, eso se ha mantenido muy constante. El crecimiento real, y sobre todo en materia de homicidios, ha sido producto justamente de acciones relacionadas con el crimen organizado. Y aquí tenemos que hablar de algo muy importante y que yo lo he manifestado en reiteradas ocasiones y que me preocupa montones. Toda esta criminalidad organizada y lo que estamos viendo con el crecimiento de los homicidios, en donde la mayor proporción es producto del ajusticiamiento que se da por el manejo de la droga, nos está llevando a un riesgo muy grande. Costa Rica todavía no ha llegado a los niveles de Panamá, de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Honduras, el Triángulo Norte, ni tampoco a los niveles en los que está en estos momentos México. Pero si nosotros no tenemos una actuación contundente, justamente persiguiendo ese capital y también actuando con firmeza ante el terror que ellos generan utilizando las armas, en cualquier momento nos vamos a encontrar en una situación semejante a estos países que he mencionado, en donde el Estado de Derecho pasa casi que a segundo plano y se instaura un Estado paralelo justamente sustentado en el terror. Y así es como vemos como en Guatemala, en México, ya a estas alturas el crimen organizado es el que pone autoridades en el territorio. Nos damos cuenta cómo alcaldes responden justamente al crimen organizado. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, van a ser ajusticiados dentro de este estado paralelo que se ha ido consolidando en estos países. Y por eso es necesario que nosotros empecemos a actuar con firmeza. Y también quiero aquí hacer ver algo muy importante. La realidad de la criminalidad y de la seguridad ciudadana, inclusive de la defensa como tal, es muy diferente hoy a hace menos de 10 años. Porque esta oleada de inseguridad que estamos teniendo está acelerada en los últimos años y se va a seguir acelerando de manera continua, porque justamente las dinámicas internacionales en cuanto a la criminalidad organizada han ido variando. Ya antes hablábamos de nuestra criminalidad doméstica. En estos momentos la mayor problemática que estamos teniendo, la estamos teniendo por el influjo de este crimen organizado transnacional, que nos lleva también a otro concepto muy importante. Nosotros no podemos ser tan ilusos de que vamos a poder resolver el problema de la seguridad solo en nuestro territorio. Aquí es necesario de que establezcamos vínculos con otros países para poder establecer una estrategia regional que nos lleve justamente a atender este problema de una manera integral. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta ser de que estas estructuras, que además de organizadas, trascienden las fronteras, han logrado justamente mejorar cada vez más su actuación dentro del territorio por esas grandes capacidades que han tenido ellos y que el Estado no ha logrado dirigir para que justamente una política con una visión diferente de criminalidad pueda atacar de manera contundente el crecimiento acelerado y la fortaleza con que el poder del crimen organizado se está cimentando en el territorio. Una de las fortalezas precisamente, don Marco, para que Costa Rica pueda ir avanzando poco a poco en lo que se refiere a la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, tiene que ver con las tareas que se realizan en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Cree usted, bueno, que se basa también o ha venido trabajando gracias a las conversaciones, a las discusiones dentro de la misma comisión, a los avances que se han tenido, es gracias a esos acuerdos de los diferentes partidos políticos representados en la comisión,
Pero entonces, ¿qué podemos esperar de este último año? ¿Y cuál podría ser la recomendación en 2 minutos más o menos para la próxima Asamblea Legislativa y los posibles miembros de esta comisión? Bueno, yo pienso de que en la comisión hemos tenido un acuerdo, el problema lo empezamos a tener en plenario, en donde la diversidad es todavía mayor, y aquí la recomendación que yo tengo que dar es muy simple. Este tema tiene que ser visto con una visión de Estado, no con una visión política. Eso significa de que el reto es que debemos de establecer una política que sea compartida por la mayor cantidad de las fuerzas políticas que vayan a salir a la oferta electoral, de tal manera de que no veamos este tema con un fin electoral, mucho menos con una visión populista, sino que lo veamos de manera responsable. Y yo creo que ese es el gran reto para los años futuros, no solamente en Costa Rica, sino a nivel de toda la región. ¿Qué queda pendiente para este último año, don Marco? Bueno, además de tener que sacar la ley de armas, tenemos que sacar aquí en plenario la ley de la transformación de la DIS en la DIEN, porque esa es otra función muy importante. Nosotros no tenemos ejército, eso nos lleva a la obligación de tener una compensación que va más allá de lo que tiene el resto de los países de la región, y la función de la inteligencia es una función básica, justamente en un momento en que